Servicio Divino de Palabra, domingo 18 de abril de 2021. Apóstol Gerardo Zanotti. La palabra está en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 5, y ahí dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta aquí. Un cordial saludo para cada una de las almas, de los siervos que participan de este oficio, ahí en casa, en cada lugar, y los entrañables saludos del amado apóstol de distrito para cada uno. Y este texto de Jesús, y cuando explica esa relación de aquellos que le aman y que lo siguen y la compara con una vid, está enmarcado dentro de lo que se conoce como uno de los discursos de despedida de Jesucristo. Porque todo el obrar de nuestro Señor Jesucristo entre los hombres en aquel tiempo está enmarcado conforme a una historia. Pasaban cosas. Y como siempre manifestamos, esas cosas que pasaban no las queremos considerar como hechos aislados y que sucedieron en otro tiempo, sino que por analogía tomamos de esos conceptos y de esos sentimientos y de esa enseñanza y del sentir de nuestro Señor Jesucristo para lo que nos toca vivir en este tiempo y bajo las circunstancias que nos tocan vivir. Y entonces no nos queremos adentrar solamente en la palabra, sino en lo que estas personas estaban sintiendo a partir de lo que sucedía y de qué manera esas palabras de Jesucristo echaban luz sobre sus sentimientos. Por un lado, para hacerles sentir de que Él sabía lo que les pasaba, y al otro lado, para colocar aquella palabra que servía como consuelo y como esperanza para acariciar sus almas. Y entonces era uno de los discursos de despedida, y entre los seguidores había dolor, había tristeza, porque percibían que se iba a producir la separación con Jesús. Y entonces seguramente en su corazón se levantaba esa pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Porque mientras Jesús estaba en medio de ellos, eran asistidos, recibían una palabra, podían ver los hechos de fe que Jesús realizaba en medio de ellos, pero ¿y si no estaba, qué hacemos? Y entonces Jesús en los evangelios siempre hay referidos ejemplos, en las Sagradas Escrituras en general y en los evangelios en particular, hay ejemplos vinculados a la época en que se vivía y al entorno en el que se vivía. En esa zona había vides. Y entonces Jesús toma el ejemplo de cómo funciona una vid para asociarlo a cómo debería funcionar la relación de los discípulos y de aquellos que creen en Jesús con Él. Y entonces por eso este texto que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Y permanecer, hermanos, y estar vinculados, dice el apóstol, caracteriza a los verdaderos discípulos y a aquellos que pueden tener la garantía de poder participar de la vida eterna. Y entonces el tema está en permanecer unidos y vinculados. Y dice los pámpanos, y sin que esto pretenda ser una clase de botánica, porque no estoy capacitado para eso, pero estuve leyendo que los pámpanos son los brotes tiernos que nacen de la vid, que después se convierten en sarmientos y que después dan lugar a las uvas. Por eso esa entrañable vinculación que hay con el fruto, que es la uva, con la vid, que es la planta que la genera. No hay fruto si no hay pámpano que esté vinculado a la vid, y no hay fruto si no está esa estrecha vinculación donde la vid alimenta a los pámpanos y el crecimiento en una época del año. Y el tema, yo escribí acá, el tema es quedar y permanecer aún en su ausencia. ¿Y cuál es? En realidad, ¿hay una ausencia de Jesucristo?
si por la comunión podemos tener parte con Él. Hay una ausencia física, pero no hay una ausencia en el vínculo entrañable de la comunión, de lo que significa sentir lo mismo y entender lo mismo. Porque una cosa es estar entrañablemente vinculados, y por acá, en Argentina, particularmente en algunos lugares, a veces usamos una expresión para representar aquello que está arreglado precariamente y solo por un poco de tiempo y para salir del paso, y es cuando decimos que algo está atado con alambre. Y entonces yo anoté acá, atados con alambre, porque se me presentó en el corazón como la antítesis de lo que el amado Dios está esperando de cada uno de nosotros. Él dice, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y si nosotros como pámpanos estuviéramos solamente atados con alambre a la vid para que pareciera que estuviéramos formando parte de la vid, pero no, estaríamos atados con alambre solamente para sobrevivir a una foto, de lejos, claro, o una apariencia, pero no podríamos recibir el alimento de la vid. Y tampoco podríamos generar los frutos que genera ese Espíritu Santo, que sabemos, como está en Gálatas, la paciencia, la templanza, la benignidad, el amor. Porque cada uno de nosotros, Jesucristo mostró su naturaleza divina cuando decía, bienaventurados porque el reino de los cielos ahora está entre vosotros. Y Jesucristo mostró su naturaleza divina, en Juan, en el capítulo 1, tenemos para leer acerca de eso. Y acá en el en Juan 13, en el capítulo 13, en el versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesucristo sabía quién era. Jesucristo era Dios entre los hombres. Y Dios entre los hombres fue el que se sacrificó por los hombres, para que el hombre volviera a la comunión primera con Dios, a esa que Dios había creado en oportunidad de la creación de todas las cosas que se ven y las que no se ven. Pero ahora estaban ellos en un escenario donde sentían que Jesús se estaba despidiendo de ellos. Y entonces, ¿qué hacemos sin Jesús? Y entonces le dice Jesús cómo es que hay que hacer, que hay que vivir como si fuéramos un pámpano que está tomado de la vid, vinculado, recibiendo el alimento de la vid que es Dios y que vamos desarrollando, primero como hojas tiernas, como brotes tiernos, después vamos madurando y después damos y llevamos fruto, esos frutos del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado su naturaleza divina a través del santo sellamiento. Cuando recibimos el don del Espíritu Santo y nos es dicho que ahora el amor de Dios está derramado sobre nuestros corazones, nuestra historia cambia. Cuando el apóstol en su envío dice que recibimos ahora el don del Espíritu Santo en el nombre de la Trinidad de Dios, nuestra vida cambia para siempre. Ya no somos más los de antes. Ahora esa naturaleza divina ha sido colocada en nuestro corazón. Y esa naturaleza es necesario que sea guardada y que permanezca para que se pueda convertir en la garantía de la vida eterna y que quedemos como verdaderos discípulos. Dice en el texto que leímos, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, un pámpano, un fruto atado artificialmente a la vid con alambre, no puede hacer nada. Puede parecer que es, pero no es. Y tan pronto como no recibe alimento de la vid, es cuestión de días que se vaya secando. Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Es una referencia al juicio, ¿no? Si estamos con Dios vinculados entrañablemente o no. Son dos puertas distintas, una es la puerta de la gracia, la otra es la puerta del juicio. Y a veces queremos pasar por las dos al mismo tiempo. O queremos hacer una presentación en la puerta del juicio para explicarle a Dios por qué no podemos amar al prójimo, o a un prójimo o a otro prójimo, pero al otro lado queremos pasar por la puerta de la gracia porque creemos que hemos hecho suficientes ofrendas, suficientes presencias, que hemos venido suficiente cantidad de veces a la iglesia, que hemos servido suficientemente a Dios como para merecer entonces gozar de la gracia de Dios del día de su venida, del arrebatamiento. Pero, ¿y si estuviéramos atados con alambre? Cada uno de nosotros, vos querido apóstol, si estás atado con alambre, ¿en serio que estamos vinculados? ¿En serio que podemos vivir este vínculo con Dios entrañablemente aún? Porque Jesús, como fue dicho hace poco, muchos pensaban que Jesús venía a solucionarle los problemas a las personas, otros que venían a restaurar el reino de Israel, otros que lo venían a liberar de la dominación romana. Pero Jesús venía a traerles la oportunidad de alcanzar la comunión con Dios, de volver a sentir lo mismo, a tener los mismos intereses, las mismas prioridades. Y sin Él, si no estamos unidos con Él, dice aquí, nada podemos hacer. No importa los sacrificios que hagamos. No importa lo que queramos presentar como horas de trabajo, como horas de sacrificio, como ofrenda entregada. Si no estamos vinculados al sentir de nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Cuando uno a veces tiene que hacer una receta de comida, pero no sigue las recomendaciones y las indicaciones de esa receta porque piensa que poner más de un ingrediente o poner menos, cocinarlo más o menos y puede dar el mismo resultado, no da el mismo resultado. Y uno podría decir, bueno, pero trabajé tanto, compré todos los ingredientes, llevé a cabo los procedimientos más o menos y mira lo que me quedó. No sé, algo que es incomible, algo que no se puede presentar. Y no le podemos decir al amado Dios, pero yo hice todo cuando lo hacemos a sabiendas que es en contra de su voluntad. Por eso dice que lo podamos seguir, que podamos estar prendidos a la vid. Dice permanecer en su amor. En el versículo 9 de este mismo capítulo, porque en este capítulo están desarrolladas muchas palabras que tienen que ver con de qué forma tenemos que estar vinculados con la vid, qué significa permanecer como pámpano vinculado y tomado de la vid. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Primera condición. El mandamiento, dice acá Juan al final, esto os mando, que os améis unos a otros. Y nosotros a veces nos podemos llenar de peros, ¿no? Sí, pero ¿cómo voy a amar a este? ¿Cómo voy a amar a aquel? No se trata de que lo amo cuando lo conozco y entonces merece que yo lo ame. Lo amo porque lo amo y no lo amo porque Dios me dice que lo tengo que amar y entonces es un mandato y entonces lo tengo que amar a la fuerza, sino que tengo que sacrificar a los pies del altar todo lo que atormenta. Todos tenemos cosas que quizás nos atormentan por cosas que sucedieron en la vida, hermanos. ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Estas son las razones de mis desencuentros, estas son las razones y los motivos de mis comportamientos. Si el Señor dijo, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Dios se hace cargo de nuestros cansancios. Pero nos dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Estar vinculados y permanecer también tiene que ver con permanecer en su palabra. Si permaneciereis en mí, versículo 7,
Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vieron que siempre hay una dualidad, ¿no? Cuando hablábamos del versículo 5, decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, una relación dual. En el versículo 7 dice, y permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es poca cosa esto. No nos es suficiente porque a veces andamos disconformes o tristes o angustiados. ¿Será poca cosa esto? En el versículo 10, porque también es necesario quedar vinculados a los mandamientos. Y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siempre esa relación recíproca. Siempre Dios dice cuál es la relación con el Padre, cuál es la relación con los que ama, con los hombres, con la humanidad, y cuál es la relación que Jesús espera de la humanidad para con Él. Es un camino de doble vida, es un camino de ida y vuelta. En el versículo 6 está esta palabra que referíamos acerca de que pueda ser ahorrado el juicio, ¿no? Dice, el que en mí no permanece será echado a fuego como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El pámpano que se seca porque no recibe alimento de la vid, porque no puede llevar mucho fruto. Entonces parece que materialmente esos pámpanos que se secan, se sacan, se cortan porque debilitan la vid y entonces se queman. Y claro, quizás sea una cuestión un poco liviana, pero hoy pensaba a la mañana, cuando pensaba en esta hora, que cuando pasamos por una frutería o por una verdulería y vemos un racimo de uvas, pensemos en la palabra. Busquemos relaciones externas a nosotros para vincularnos con la palabra. Por si somos olvidadizos, por si nos cuesta, por si estamos débiles. Busquemos cosas que nos hagan encontrar en nuestro corazón la vida que Dios colocó. Claro que esto de vuelta no es lo principal, es casi como el último intento, la última muestra que Dios puede tener de hacernos recordar que ese fruto viene de los pámpanos y que los pámpanos vienen tomados de la vid. Pero este es el mandato de Jesucristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y cuando producíamos esta presión atados con alambre, bueno, pensemos no de que arreglamos el calefón atándolo o una canilla o algo en el coche, sino pensemos si nosotros estamos atados con alambre. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice por otro lado, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y cuando le pedimos al amado Dios, ¿le pedimos en el nombre de Jesucristo? ¿O vamos solos a pedirle a Dios en el nombre nuestro? ¿O por los sacrificios que hicimos? ¿O por los años que tenemos en la iglesia? O vinculados a aquellos hechos de fe de los que participamos. ¿Qué cosa nos acredita delante de Dios si no es la vinculación con nuestro Señor Jesucristo? Para darle lugar al amado evangelista, dice el apóstol por ahí, el amor permanece en el mundo a través de los que permanecen en su amor. Es una gran responsabilidad. Y si lo pensáramos al revés, si nadie permaneciera en el amor de Jesucristo, en el amor de Dios, que es pura naturaleza de Dios el amor, pues entonces no habría amor en el mundo. Nada, cero. Entonces el trabajo que nos toca no solamente tiene efectos para cada uno en lo personal, en su relación con Dios, sino que tiene también un compromiso
serio en cuanto a lo que significa y permite y habilita de que el amor de Dios todavía esté sobre el mundo, todavía haya palabra, todavía haya perdón de los pecados, todavía haya corazones sensibles, todavía haya alguien que puede extender la mano y ayudar a otro. Hermanos, este discurso, uno de los discursos de despedida. Estaban dolidos, estaban angustiados, tenían dudas, algunas cosas las entendían, otras no las entendían, como a veces nos pasa a nosotros cuando sufrimos una separación, cuando alguien se va, o cuando parece que nos quedamos solos, a pesar de que estamos rodeados de gente. Miremos de dónde estamos tomados, de dónde nos alimentamos. Y cuando perdemos el camino, porque a veces uno se pierde, cuando nos perdemos no busquemos atajos para llegar al lugar que pretendíamos. Volvamos al lugar donde nos perdimos y empecemos de vuelta. El perdón de los pecados siempre nos da la oportunidad de empezar de vuelta. Amén.